Intenta respirar el aire impregnado de cielo. Debes intentarlo, te va a gustar. Mi invitado es un premiado doctor en medicina, que era ateo. Fue al cielo y ahora no deja de hablar sobre Jesús. Pero no es por eso que lo entrevisto. Lo entrevisto porque él totalmente desmitifica la muerte. Ahora, si no conoces al Mesías, debe haber temor a lo desconocido, a la muerte. Pero muchos cristianos tienen temor a la muerte. Créeme, estarás en una esfera totalmente nueva después de oír a este doctor en medicina. Y el doctor Reggie Anderson es doctor en medicina. En la iglesia, cada vez que abrieron las puertas. Pero, de adolescente, tus mejores amigos, con quienes pasabas el verano, sufrieron una de las más horribles masacres de la historia de Georgia. ¿Qué te pasó, Reggie? Como dijiste, fui criado en la iglesia. Iba ahí cada momento que tenía y las puertas estaban abiertas. Luego, cuando tenía 15 años, Jimmy y Jerry, mis mejores amigos de la infancia, fueron asesinados. Los 6 miembros de su familia, y corrí tan rápido como pude, alejándome del Dios de mi infancia. Y no podía creer en un Dios que permitiera que algo tan horrible pasara. Por eso sentí en ese momento que él no debía existir porque no ayudó a mis amigos a evitar esa tragedia. Hiciste algo más que eso, la ciencia. Y a través de la ciencia, fue a la escuela de medicina y ahí le reafirmaron que debía ser... ¿Qué fue eso? Fue el cuerpo humano. Algo tan hermoso como el cuerpo humano. A menos que haya una fuerza externa, el orden se hace desorden. Es una ley física. Sí. Y por supuesto los biólogos no están de acuerdo con eso. Dicen que la evolución explica todo, que salimos del desorden. Y en realidad no podía resolver ese conflicto en mi mente como científico. Y entonces vi la creación frente a mí, el cuerpo humano. Y me di cuenta que la única forma que esto pasara fue con un creador. Pero aún no era suficiente, porque todo el dolor dentro de él, todo el enojo, la rabia, Dios, ¿por qué hiciste esto? Y algunos se identifican con esto. Y Dios sabía exactamente qué hacer con el doctor Anderson. Él vio a la mujer más hermosa en la universidad y decidió, quiero conocerla. Pero había un problema. ¿Cuál era ese problema, Reggie? Bueno, le pedí una cita y salimos. Y de camino a casa le pedí una segunda cita. Pero me hizo una pregunta muy importante. ¿Eres cristiano? Y le dije... Lo único que pensé fue, mis padres lo son. Eso debió ayudar mucho. Y en respuesta a eso dijo, no creo que debamos salir porque mi vida está dedicada a Jesucristo y tu vida va por un camino completamente diferente. Pero él siguió persistiendo y escuchó que le dijo a una de sus amigas, ese Reggie es un ateo y es como un acosador. Eso no te detuvo para verla y así finalmente él fue a un campamento y le prometió a ella que leería un libro. ¿Qué pasó? Ella me dio un libro unas semanas antes llamado Mero Cristianismo por C.S. Lewis, especialmente. ¿Qué fue eso? Bueno, en el sueño Jesús vino a mí. Tus amigos están conmigo en el paraíso. Y volteé y claramente pude ver a Jimmy y Jerry y a toda su familia y estaban bien y sanos. Y quería estar ahí con ellos, no quería dejar ese espacio con ellos. Y luego Jesús dijo, si dejas de huir y oyes mis palabras... Absurdo para él y de seguro absurdo para la mujer que él estaba acosando. Volveremos. De medicina y ateo practicante va al cielo. Dime, como doctor, ¿qué
viste? ¿Qué experimentaste en el cielo? Bueno, giré y vi a mis amigos que estaban sanos y bien, y vi a Jesús y sentí su presencia, y Él me habló a la parte más profunda de mi alma, y me dijo cosas que experimentaría después en la vida. Él prometió que si dejaba de huir de Él, que todas esas cosas pasarían. Di básicamente qué te dijo. Él dijo, vas a casarte con la joven Karen. Tendrán 4 hijos. Vas a practicar la medicina en Tennessee como doctor rural y todas esas cosas se hicieron realidad 33 años después. 33 años después. Muy bien. ¿Qué hay de tus amigos? ¿Qué pasó con ese joven en el bosque diciendo, Dios, ¿por qué hiciste esto? Bueno, esa experiencia con Jesús... Pero me dijiste que tú tenías una impresión distinta del porqué de la muerte de tus amigos. Bueno, sentí que Dios supo, antes de su muerte, por qué iba a pasar, y Él los tuvo en sus brazos antes de morir. Como nos tiene a todos en su plan, incluso antes de morir. ¿Tú le temes a la muerte? Para nada. ¿Con cuántas personas has estado justo antes de morir? Dime. Cientos. Cientos, porque Dios le dio un don al volver del cielo. Todos sus sentidos se sintonizan tanto al cielo que puede oler el cielo, puede ver el cielo, puede sentir el cielo. Puede decir el momento exacto en que el espíritu de alguien deja su cuerpo. Pero lo sobrenatural comenzó a guiarlo en su práctica médica. Por ejemplo, explícame qué significa partiendo el velo. Seguro. La primera vez que pasó, acababa de volverme cristiano y estaba en la escuela de medicina. Y el trabajo de un estudiante de medicina es vigilar a la cama de un paciente moribundo y de avisar al médico cuando suceda. Y estaba en ese cuarto en el hospital en Birmingham y era la medianoche, un cuarto oscuro, esterilizado de hospital. Y supe que el hombre era cristiano porque su familia vino más temprano y oraron con él. Y en cuanto tomó su último aliento fue como si una puerta se abriera en primavera. Un aroma como a cítrico y lilas entró al cuarto como si Dios hubiera venido para llevarse su alma. Se iluminó. Ya no era un cuarto de hospital esterilizado. ¿A qué te refieres con iluminó? No entiendo. Bueno, podía sentir un calor. Podías ver la luz donde, en vez de estar oscuro, estaba iluminado, igual que este estudio. ¿Y viste una luz en específico? Era un brillo. Estaba arriba a la derecha. Sí, pero ¿cómo sabes que no era una de las máquinas médicas? Las apagamos para que hubiera silencio. ¿Y qué impacto tuvo eso en ti? Bueno, me hizo recordar mi sueño y me hizo darme cuenta que la realidad de a dónde vamos es más real que donde estamos. Que lo que experimentamos en la Tierra es un sueño comparado a la realidad de a dónde vamos a ir. Vamos, ha estado con cientos justo antes de morir. Él sabe el momento exacto en que se van. Por cierto, cuando un cristiano muere, me decía sobre la expresión en su cara. ¿Qué has notado? Siempre tienen la mirada de gloria. Ven arriba y a la derecha y comienzan a tener el brillo y sonríen. Son creyentes que dejan este planeta para ir al cielo. Es una experiencia regocijante. Dime sobre Irene. Era una anciana que tenía demencia, pero me reconoció esa noche. Y ella moría de un ataque cardíaco, pero fue muy clara en que no quería ser resucitada. Y me pidió una cosa antes de subir a su cuarto. Me era difícil. Y vi lo que se llama respiración de Cheney-Stokes, pero es casi como si alguien fuera a nacer o hubiera nacido a otro mundo. Es como una mujer en labor de parto y su respiración cambia. Una lección por enviarle a un chico normal. Alguien que murió, médicamente hablando, volvió a la vida y te dijo lo que vio. Seguro. Ella sufría de un ataque cardíaco y la envié con su cardiólogo y él descubrió que tenía un bloqueo. La llevó al laboratorio, le hizo un procedimiento para abrir el bloqueo y ella murió.
y él hizo resucitación en ella. Estuvo en línea recta por 2 horas. Y él ¿Y estás llamó... seguro de que murió? Supongo sí. que línea recta es sinónimo de Sí, muerto. muerto, cierto. El cardiólogo me llamó y dijo, no lo sé, hicimos el procedimiento porque tenía un residente que quería entrenar en cómo hacer resucitación. Y sin embargo, después de 2 horas despertó. Su corazón latió, así que la llevé a terapia intensiva y... ¿Por qué su corazón latió después de 2 horas de línea recta? Solo Dios sabe. Y él... ¿Y médicamente hay una explicación? No hubo ninguna explicación, ni siquiera el cardiólogo tuvo una. Él dijo que su corazón latió a pesar de que casi hasta el Así punto que si no de... hubiera estado experimentando, ella hubiera muerto. Absolutamente, Muy así bien, es. continuemos. Y 3 días estuvo en terapia intensiva y despertó y la desentubaron. Y lo primero que ella le dijo a la enfermera fue que me llamara. Y así Karen y yo fuimos a terapia intensiva en Nashville a visitar a la dama. Y la primera cosa que salió de su boca fue que había visto a Jesús y su familia, y que ella quería decirme que ahí donde estaba es mucho mejor que donde estaba ahora y que quería volver tan pronto como pudiera. ¿Estaba molesta por haber vuelto? Estaba muy molesta y por 7 años ella me dijo que estaba molesta. Dime sobre el paciente que tuviste que no iría al cielo. Sí, tuve algunos pacientes, pero afortunadamente la mayoría de mis pacientes en realidad han ido al cielo. Pero tuve uno que trató de... luché con él. A alguien que enfrenta la muerte en este momento y que es cristiano. Le diría que no tiene nada que temer, que el velo es muy, muy delgado, que no corramos hacia la eternidad, pues la eternidad camina junto a nosotros y nos está esperando. Jesús espera justo al pasar este velo delgado y se emociona de que nos encontremos con Él. ¿Y qué le dirías a alguien que enfrenta la muerte que no cree que Jesús murió por sus pecados, que no se ha arrepentido y no ha hecho a Jesús su Señor? ¿Qué le dirías a ellos? Le diría que deje su vida anterior, que acepte que va... entrar a la eternidad y que si no acepta a Jesús, la eternidad a la que irá a vivir no es el cielo, será el infierno. Y yo recomendaría muy claramente que busque a Jesús como su Salvador. Yo no recomiendo, dices, él es doctor. Yo le digo a la gente, te digo, tú no sabes, aun cuando has recibido una sentencia de muerte y tal vez, pero ni siquiera tienes una sentencia de muerte. Estás ya en línea recta, estás así, no sabes cuándo llegará tu fin, ¿cierto? Por supuesto que no sabes, pero yo sí sé esto. Yo soy judío y cuando tenía 30 años de edad Jesús vino a mi recámara. Y él es real, y sé que mi padre judío ortodoxo, que era como el doctor Anderson, con su mano empuñada contra Dios, sé que en su...
lecho de muerte, tuvo un encuentro con Jesús y dijo esta oración que quiero que tú digas conmigo en voz alta. Ahora, di, creo que Jesús murió por mis pecados. Creo que Jesús murió por mis pecados. Y por su sangre. Y por su sangre. Dios ya no recuerda mis pecados jamás. Dios ya no recuerda mis pecados jamás. Estoy limpio. Estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Y ahora que estoy limpio, le pido a Jesús que sea mi Señor, Le pido a Jesús que sea mi Señor. que viva en mí. Que viva en mí. ¡Voy a ir al cielo! ¡Voy a ir al cielo!